Muy buenas tardes a todos los lectores y seguidores de la Estrella de Panamá. Bienvenidos a una transmisión más de nuestra mesa de análisis político. Hoy venimos a hablar sobre dos temas que desbordan pasiones y que manifiestan aspectos tremendos de la naturaleza humana. Hablamos de la política y el fútbol. Dos manifestaciones casi universales, ya que al mezclarse se convierte en una suerte de fórmula de alta combustión. En este programa venimos a discutir sobre fútbol y política, apenas hace 15 días de la muerte de una figura emblemática del fútbol, que congenia tanto el deporte como la política. Hablamos del astro argentino Diego Armando Maradona. Ha sido precisamente la muerte de la Maradona que ha vuelto a colocar sobre la mesa el profundo entramado que existe entre el fútbol y la política, y por supuesto el negocio millonario en que se ha convertido en las últimas décadas. Para ello contamos con un panel de sección. Nos acompaña Julio Ferrer, periodista, escritor, autor del libro Dios, mirada sobre un mito, libro que habla sobre la vida de Maradona, publicado en octubre pasado y en el que se entrevistó más de 80 personalidades ligadas a la vida del astro argentino. Además, hincha de Estudiantes de La Plata. Bienvenido, Julio. Gracias, Juan. Un gusto estar contigo y con todos los lectores de Amigos Panameños. También nos acompaña Mario de León, sociólogo, investigador, y como no puede ser de otra manera, hincha de Boca. Bienvenido, Mario. Hola, buenos días a todos y a todas, a todos los que estarán sintonizando esta transmisión, ya sea por redes, por radio, no sé por qué vía se transmitirá. Y en la dirección de este panel les acompaña Juan Alberto Cajar, editor de La Estrella de Panamá e hincha de Plaza Amador. Siempre en nuestros programas tratamos de tener presencia de mujeres en este espacio por cuestiones de balances mínimos y representación, pero una de las panelistas nos confirmó hoy que no podría estar con nosotros. Por tanto, pedimos disculpas a nuestra audiencia por eso. Y si van a esperar, pues arrancamos. Pero antes de eso, le tenemos preparado un video de la producción para arrancar este debate. Adelante, video. Cooper la tiene, pelota arriba para Matador, deja la cabeza al medio, para Román. Bien, arrancamos esta primera parte del programa con una misma pregunta para todos. Tiene un minuto para contestarla. Empiezo contigo, Julio. ¿Fútbol, opio de las masas o espacio de lucha política? Bueno, considero que puede ser el fútbol un lugar para la lucha política. Creo que el mayor exponente del fútbol mundial, que nos dejó hace muy poco, Diego Armando Maradona, es un claro ejemplo de esa cuestión. Él siendo una estrella a nivel internacional, él pudo de alguna manera torcer algunos aspectos de los burócratas del fútbol mundial, en este caso la FIFA, cuando organizó el sindicato de futbolistas en los 90, o cuando también de alguna manera luchaba por los derechos de los futbolistas sobre los horarios
para jugar los partidos o algunas cuestiones de los contratos en beneficio de los jugadores. Así que puede ser un lugar de lucha política. Mario. Bueno, la sociedad es como un cuadro de ajedrez. Es un cuadro dividido en cuadros más pequeños, ¿no? La sociedad es multidimensional. Y el fútbol, como uno de esos pequeños cuadros de ese gran tablero, contiene esas mismas contradicciones que se encuentran en todo el tablero. De manera que en cada cuadrito hay grupos que están permanentemente en tensión, en conflicto, y unos tendrán poderes sobre otros, pero todo cuadro tiene la posibilidad de que todos los grupos que estén en juego puedan manifestarse, de manera que dentro del espacio del fútbol, los débiles podrán utilizar, cuando utilicen su estrategia a su favor, y pueden entonces manifestar sus demandas, sus inquietudes, de la misma manera lo harían aquellos que tienen el poder. Claro. Ahora, digamos, el fútbol es, digamos, como una expresión, y con esto ya arrancamos de lleno el panel, como una expresión, digamos, de la cultura y de las sociedades políticas, que ustedes han mencionado. Y el deporte, digamos, jamás está aislado de esas expresiones. Me viene a la memoria, digamos, momentos míticos del fútbol que no son tan conocidos, digamos, el llamado Partido de la Muerte, ¿no? Jugaban en el año 42 entre prisioneros soviéticos, incluían jugadores profesionales ucranianos en medio de la Segunda Guerra Mundial, y jugaban frente a un equipo formado por miembros del ejército nazi. Y al final los soviéticos no solamente se jugaban el honor, sino también la vida misma si ganaban. Al final se impusieron 5-3 ante los fascistas, y muchos terminaron, de estos jugadores soviéticos prisioneros, terminaron en campos de concentración o asesinados. Y luego tenemos otro ejemplo, digamos, como el papel de los nacionalismos en el Barcelona o el Athletic frente a la dictadura franquista en España o en Sudamérica, el reciente papel geopolítico que han jugado la realización de mundiales. Me pregunto, ¿cuál es su lectura, digamos, de este entramado entre fútbol y política? Bueno, Juan, ese partido que decías del año 42, después lo retrató en una película muy famosa el director John Huston, sí, de ese partido. Se puede analizar desde varios puntos la utilización del fútbol en política. Tiene sus ribetes donde de alguna manera el fútbol puede desafiar el poder, como recién nombraba con respecto a la figura de Diego Maradona, pero también puede ser utilizado para fines no santos, como puedo hablar desde el caso particular acá en Argentina. Como todos recordarán, el Mundial de 1978 que se desarrolló y se disputó acá en Argentina, se da en un contexto donde había una dictadura, una de las peores dictaduras cívico-militares acá en Argentina, donde hubo más de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y la Junta Militar utilizó ese evento mundial. En ese entonces el presidente de la FIFA era el brasilero John Avelange, y utilizaron de alguna manera el fútbol para tapar las distintas atrocidades, manipular a la opinión pública, tener al servicio de los medios de comunicación donde decían que la Argentina era derecha y humana, y de alguna manera ese mundial fue una herramienta para tapar las atrocidades de esa dictadura. Es decir, durante la historia donde nació el fútbol se puede estudiar y analizar las distintas utilizaciones, que pueden ser para una lucha colectiva o también para tapar fines políticos de dictaduras, entre otros regímenes. Claro. No sé cómo tú lo ves, Mario. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Distintos gobiernos lo han utilizado para hacer propaganda de su administración, de su gestión. Y esto, digamos, tiene una relación con lo que los emperadores romanos, cómo utilizaban el Coliseo y las batallas que se daban dentro del Coliseo
Pero si nos vamos al siglo XX, Hitler utiliza las Olimpiadas de Berlín para vender su gobierno, y en los últimos 30 años, digamos que el fútbol, más que en manos de gobierno, ha estado en manos del gran capital, ¿no? El fútbol se ha convertido en una gran industria, el fútbol es hoy una mercancía, y si hoy el fútbol está en manos de alguien, está en manos de esas transnacionales que han sabido cómo acumular riqueza de esta manifestación cultural. Claro, mira, precisamente como tú has mencionado, es interesante lo que planteas, y es algo que, bueno, quisiera que habláramos sobre eso, digamos, esta dicotomía que existe en el fútbol, ¿no? Se ha mencionado el fútbol que está ligado al poder, digamos, a los ejemplos, digamos, de las dictaduras de principios de siglo, Mussolini utilizó el fútbol también como mecanismo, digamos, de cohesión ante el poder. Julio habló también de la dictadura argentina, etcétera. Pero bueno, tú has mencionado el fútbol y el negocio ligado al capital. Entonces, pero al mismo tiempo, digamos, mencionamos que sabemos que el fútbol tiene un profundo carácter popular. O sea, pienso, digamos, en la llegada de Maradona al Nápoles, ¿no? Esta construcción de que Maradona como un héroe popular de los pobres del sur de Italia, porque, digamos, él llega a Nápoles cuando, en un momento en que prácticamente ningún equipo del sur había ganado un gran torneo en la historia del fútbol italiano. El calcio era, de alguna forma, un monopolio de los equipos del norte, o sea, de los ricos y los poderosos, los Berlusconi, etcétera. Entonces, Maradona llega y dice esto como que el sur también existe. Entonces, en ese momento, que había una profunda discriminación y racismo contra el sur, llega Maradona y, bueno, levanta el equipo y tiene escudetos en el 87, en 90, un Copa de UEFA, etc. Entonces, esta idea, y se colocó esta idea y que se mencionó también en los homenajes que se han hecho en el Nápoles, etc., esta cuestión de dignificar, digamos, al sur y le reivindicar a los pobres. Entonces yo les pregunto, con ese espíritu y arraigo popular que tiene el fútbol, convive a su vez con un negocio que mueve millones de dólares. ¿Cómo ustedes, digamos, explican y entienden esta dicotomía de fútbol, expresión popular, y al mismo tipo negocio multimillonario? ¿Quién arranca? Sí, ¿Julio? Sí, barra libre, barra libre. Ok. Sí, Bueno, voy a... a ver. Sí, eso después en edición se ajusta. El fútbol como mercancía, digamos que como tal se configura en la década del 80. Anterior a la década del 80 habían figuras muy importantes que se destacaban, y digamos que algunas transnacionales sabían cómo utilizar a estas grandes figuras. Pero como industria propiamente, digamos que todo empieza a transformarse en los 80. O sea, el fútbol como mercancía empieza a generalizarse. Entonces, dentro de esto encontramos, digamos, momentos donde la tortilla se voltea, y cuando la tortilla se voltea es donde el equipo chico, el equipo que no representa esos intereses, comienza a ser victorioso, o por lo menos da una buena presentación. Y esto no solamente ha ocurrido en Europa, en el caso del Napoli en Italia, también ha ocurrido en Latinoamérica. Y bueno, tendríamos que revisar la historia de aquellos equipos chicos que supieron, digamos, hacer un buen desempeño deportivo. Claro. Pero aquí yo creo que un punto de quiebre es el Mundial de 1994, el fútbol en Estados Unidos. Ahí comienza el fútbol, digamos, a tomar dimensiones antes no conocidas. Ahí también entra a esta industria la marca
deportiva Nike, que transforma, digamos, gran parte de esta industria y comienza a generar videos publicitarios donde reúne a una cantidad de figuras y comienza entonces a vender zapatos, t-shirts, pantalones, y bueno, ahí inicia, digamos que otra etapa del fútbol mundial. Julio, ¿cómo tú ves esta dicotomía de fútbol, expresión popular, y fútbol, negocio multimillonario? Sí, yo no es que quiero caer siempre en la figura de Maradona, pero es como es el exponente como para analizar los distintos puntos de vista del fútbol y todo lo que representa. Con respecto a la cuestión popular, Maradona también de alguna manera muestra la belleza del juego, muestra la eficacia, la cuestión colectiva. Julio, y como que el audio se escucha, te perdió un poquito tu audio. No. Ahí pienso. Ahora, hola. Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Perdón. Sí, nos contabas. Sí, como decía, y retomando lo que decía Mario con respecto a cómo el capital se apropió también del deporte, es difícil en ese sentido. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo, no del deporte como belleza del juego, no como lo que genera también el deporte, porque hay cuestiones en lo popular que a veces son inexplicables, esa devoción que se muestra dentro de una cancha, el amor, la pasión por un equipo determinado. Cuando se ha profesionalizado, y bien como dice también Mario, después del Mundial 94, también tiene una capitalización y mercantilización del juego casi obsceno, en el sentido de decir que, bueno, ahora se lo han apropiado los grandes magnates que manejan el tema del fútbol, y uno ve obsceno también los sueldos de los jugadores de fútbol, lo que muestran sobre un jugador de fútbol, el éxito tan inmediato de decir, claro, el jugador vale por lo que tiene en su momento, y se ha desnaturalizado la cuestión del deporte en sí, como hace todo el capitalismo. Lo que toca el capitalismo lo convierte en algo, diríamos, hasta salvaje. Entonces yo creo que hay que replantearse un poco a lo que puede llegar el deporte, no como deporte en sí, de la belleza como hablaba hoy, sino también de la cuestión económica, que hoy diríamos que es algo obsceno para mí, en ese sentido. Claro. Ahora, como hemos hablado, digamos, el fútbol no es solamente, digamos, en sí mismo político, también se ha convertido en una plataforma, digamos, para alcanzar el poder, ¿no? Para catapultarse, ¿no? Entonces, de hecho, desde clubes y selecciones nacionales hay un montón de ejemplos. Bueno, Macri y Boca Juniors es un ejemplo. Hablamos de Berlusconi antes y el Milan. Incluso en Panamá tenemos algunos ejemplos. Eso no es algo solamente del fútbol, ocurre en otros deportes. Bueno, en Panamá, por ejemplo, el béisbol, hay muchos políticos que están ligados a equipos de béisbol, etcétera. Pero bueno, al final pareciera que, aunque el fútbol reivindica lo popular en lo simbólico y en el imaginario, termina siendo una especie como de jaula para mantener las cosas sin cambios actualmente. Entonces, incluso permite un poco, ha permitido que, como ya mencioné, figuras utilicen el fútbol como trampolín y que termina al final convirtiéndose en lo que preguntamos al inicio del programa, ¿no? Esta especie de opio, digamos, en el pueblo, que ya no es el fútbol, no solamente es entretenimiento y reivindicación simbólico, sino también una forma de dominación, y termina con esta cuestión de, en vez de pan y circo, fútbol y circo. Sí,
Sí, puede ser lo que decís, porque el caso emblemático acá en Argentina fue Mauricio Macri. Él está ligado al fútbol, a uno de los clubes más exitosos de la historia del fútbol argentino, que es Boca Juniors. Él tuvo un paso muy exitoso por esa institución, pero fue su plataforma de lanzamiento político y un hombre ligado a la derecha más reaccionaria en la historia política argentina. Su familia está de alguna manera vinculada a las grandes empresas que se beneficiaron con la última dictadura cívico-militar y con los gobiernos de derechas que siguieron. Es un caso emblemático el de Mauricio Macri. Bien nombrabas también el de Berlusconi como primer ministro en Italia. Y sí, en ese sentido puedo compartir el análisis que hace Juan con respecto al fútbol y circo. Pero trato también de separar, y ojalá que se pueda hacer con debates con debates sinceros, debates serios con respecto al rol que puede jugar el deporte, el fútbol en sí, también en las relaciones sociales, en lo que es también la cuestión colectiva, la cuestión humana. Yo creo que se podría de alguna manera hacer un debate y generar esas polémicas. Y ojalá el fútbol tenga un lugar en la realización humana de una sociedad. Y de alguna manera soñemos con algo utópico y que el capitalismo de alguna manera saque las garras de ese deporte loable y tan apasionante que hay en el mundo. No, precisamente me viene a la mente la historia de Sócrates, ¿no? Y la democracia corintiana, ¿no? Esta cuestión de que el club ahorita se convirtió en esta especie de baluarte de lucha por la democracia, ¿no? Entonces, el fútbol es contradictorio. No sé cómo tú lo ves, Mario, en esta cuestión de fútbol y poder. Sí, el fútbol es una moneda con dos caras, que por momento puede ser sello y por el otro lado puede ser cara, y es así, es dinámica. Yo quería rescatar, en el 2005 el fútbol detuvo una guerra civil en Costa de Marfil. La selección de fútbol de Costa de Marfil en ese año por primera vez se clasifica a la Copa del Mundo del 2006 que se iba a celebrar en Alemania. En ese momento Costa de Marfil se encontraba 3 años de guerra, cerca de 4.000 muertos, y el capitán de la selección, una vez que la selección se clasifica en las eliminatorias de África, hace un llamado a la nación y le pide por favor que detengan la guerra. Y como este líder, Didier Drogba, digamos, era una persona que gozaba con la credibilidad de ambos bandos detuvieron las balas. Y ahí el fútbol rompe con todos los prejuicios que se puedan tener o con aquellos comentarios que minimizan como algo insignificante de 22 hombres detrás de un balón. No, ahí el fútbol es mucho más que una bola y 11 jugadores en cada equipo corriendo. Claro. Y yo creo que ese ha sido el hecho más significante en los últimos 15 años que ha podido lograr el fútbol en cuanto para transformar una sociedad, porque en ese momento Costa de Marfil estaba sumergida en la guerra, totalmente destruida se encontraba. Bueno, ha sido muy, muy interesante. Yo creo que, bueno, con esto ya vamos entrando al momento de conclusiones. Volvemos a la ronda del minuto. Empiezo contigo, Julio. ¿Cómo ustedes cómo ven las perspectivas, digamos, del deporte en momentos en que se plantea, digamos, esta mayor mercantilización, pero al mismo tiempo sigue reivindicándose en lo popular el fútbol? ¿Cómo reflexiones finales? Si me permitís agregar, sí. Que no quería dejarlo suelto, volver a Diego Armando Maradona en el tema de decir
la cuestión política de Maradona con el fútbol. Maradona entregó su voz y su cuerpo a las causas más justas, utilizó su nombre para defender a la Cuba revolucionaria de Fidel y el Che Guevara. Él puso su cuerpo también a los procesos emancipatorios en América Latina en los últimos años, como fue con la Chávez de Venezuela, la Bolivia de Evo. Es decir, Maradona también no solamente fue el exponente máximo del fútbol mundial, sino también un sujeto político. Y quiero retraer cuando él partió físicamente y pasó a la inmortalidad, los medios de comunicación de derecha, a nivel no solamente local acá en Argentina, sino a nivel mundial, destacaban la cuestión de Maradona futbolística, pero fue un encono casi furibundo contra la posición política de Maradona. Nunca le perdonaban a Maradona tener posiciones a favor de América Latina, y no solamente América Latina, sino la causa de Palestina, entre otras cosas. Así que Maradona también es un caso emblemático para estudiar y ver el rol que puede tener el fútbol, tanto para la cuestión política como para la cuestión de denuncia contra la mercantilización del fútbol. Mario, no tengo conclusiones. Bueno, yo veo al fútbol hoy con los ojos de la dependencia. En este momento Estados Unidos, Europa está extrayendo todos los recursos humanos que existen en Latinoamérica. Los mejores jugadores desde muy pequeños se están yendo a Europa, y esto lo podemos palpar cuando se enfrentan en equipos entre de América y Europa, las grandes diferencias que hay. De la misma manera como las grandes transnacionales del centro hegemónico extraen los recursos naturales de Latinoamérica, el fútbol lo está haciendo, pero con el recurso humano, que es lo que está activo en el fútbol, que son los jugadores. Y cada año el fútbol entre América y Sudamérica es muy desigual, pero es muy desigual justamente porque las bolsas de dinero que están en juego en Europa son muy distintas a las que hay en Sudamérica. Entonces tenemos chicos que a los 16, 17 años ya se están yendo a Europa. Y entonces cada día la brecha futbolística entre Europa y América cada día se hace más grande. Claro. Bueno, nos queda todavía mucha tela que cortar. Aquí hay todavía bastantes aristas que le podemos meter, pero se nos acabó el tiempo. Yo creo que, bueno, al final las canchas siguen, como hemos visto a lo largo del programa, siguen y seguirán siendo un espacio de disputa política. Habrá que ver si se inclina la balanza a favor de unos u otros, o se cumple, digamos, si se inclina la balanza a favor de los poderosos, se cumple lo que planteaba precisamente el doctor Sócrates, ¿no? El fútbol se da, digamos, el lujo de ganar, en el fútbol se da el lujo de ganar el más débil, ¿no? Entonces, de allí nos toca, bueno, desde abajo, seguir disputando esos espacios en el fútbol. Gracias, Mario y Julio, por esta mesa de excepción. Gracias, Juan, un gusto. Y a todos nuestros lectores y seguidores en la Estrella de Panamá, gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una transmisión la próxima semana.